Pues es un gusto poder compartir con ustedes hoy y sobre todo, ya que vamos cerrando este libro después de tantas semanas, pues poder llegar a su conclusión y en lo particular con la conclusión que llega Juan en estos versículos que vamos a terminar de ver. De este capítulo 20, la siguiente semana tendremos el último mensaje de este Evangelio de Juan. Por ahí, si ustedes nos han estado acompañando en las últimas semanas o si recuerdan un poco el libro, por ahí vimos respecto a la muerte del Señor Jesucristo y los primeros hechos de la resurrección. Y continuaremos con lo que menciona este capítulo 20, del versículo 19 en adelante. Pero antes de leerlo, yo quisiera que nos pusiéramos en los zapatos de estos hombres que vamos a hablar ahorita. Porque en lo personal, siento que siempre que llegamos a este capítulo somos muy críticos con ellos y en lo personal nos ha pasado exactamente lo mismo tantas veces como lo que vamos a ver ahorita de estos hombres, de estos discípulos, que debemos más bien, como dice el dicho, ¿no? Si vemos las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar, ¿no? O sea, más bien ver en un sentido como un llamado del Señor para nosotros de qué cosas necesitamos ser fortalecidos y volvernos al Señor y no perder la esperanza, ¿no? Vemos que la situación cuando llegamos a este capítulo 20 es crítica para ellos. Hablamos que en la muerte del Señor Jesucristo, antes de que Él muriera, todo el mundo corrió. Vemos que en aquella última cena, después de que ellos llegan después al Getsemaní, aquel huerto, y Jesús es apresado, todo el mundo corrió y patitas, ¿para qué las quieres, no? Y solamente se nos menciona que Pedro y Juan por ahí estuvieron, se nos narra que estuvieron un poco cerca en los juicios del Señor Jesús. Y después nada más a Juan se nos menciona, pues que está al pie de la cruz, ¿no? Ahí con María y el resto corrió y huyó y no le están pasando nada bien. Aunque de repente escuchan en la mañana algunas mujeres que vieron al Señor, que eso fue lo que vimos la semana pasada, bueno, la vez anterior, con Chuy que nos compartió al respecto. Escuchan algunas personas que han sido testigos de algo sorprendente que ellos no lo pueden creer, pero ellos en su dolor, en su desesperación y en esa falta de esperanza, prefieren quedarse escondidos por el temor también a los judíos que pudieran hacerles a ellos algo por la persecución. Y están en una situación en la cual ellos no escuchan razones, no les interesa absolutamente nada, están llenos de miedo y de temor. ¿Te suena esa historia familiar algunas veces contigo, conmigo? Hay veces en la vida que nos pasan situaciones o pasamos por problemas o angustias que nos hacen perder la esperanza y nos hacen pensar que no hay nada más allá y nos hacen tirar la toalla de aquello en lo cual un día confiamos. Pero la bendición de este capítulo es que ellos pudieron recordar en quién habían puesto su confianza y su esperanza, porque pudieron otra vez tener al Señor presente en su vida de una forma muy real. Y es de la misma forma que quiero llegar contigo hoy, que me estás escuchando, que también puedes tener al Señor y seguir avanzando con una esperanza, cual sea la situación que tú estés pasando. Entonces, si vemos la historia, vamos a Juan capítulo 20, versículo 19. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Antes de la aparición de Jesús dice que ellos estaban en aquella noche, las puertas cerradas porque tenían miedo. Y aún antes, si nos vamos a Lucas, voy a leer Lucas capítulo 24, dice que ellos habían escuchado a algunas mujeres que habían venido del sepulcro y les habían contado algunas cosas de lo que ellas habían visto. Dice Lucas 24:11, pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían.
Oían testimonio de cosas que estaban pasando, pero ellos por el temor, el miedo, la desesperanza, el haber visto a su Señor muerto, ellos no querían saber absolutamente nada, temían por su vida. Y a pesar de que estaban escuchando a esas mujeres de confianza, que eran parte del grupo de ellos, que les dan testimonio que habían visto al Señor, ellos no las creían, las llamaban como si estuvieran locas. Estas mujeres están locas, a lo mejor algo comieron por ahí y algo les hizo imaginar cosas raras. Para ellos la esperanza había muerto totalmente. 3 días atrás, ese Jesús sacrificado y muerto en esa cruz había matado, entre comillas, para ese momento de ellos, toda esperanza de lo que ellos habían confiado y esperado de él. Salvo Pedro, que dice versículo 12, Lucas 24:12, que fue el único que se levantó y fue al sepulcro para ver qué pasaba. Él llegó y vio una tumba vacía. Y se fue maravillado, pero aún así entendemos que como que no le quedó todavía muy claro, simplemente estaba sorprendido. Pero es todo. Seguían llenos de miedo, seguían llenos de temor, no había esperanza alguna para ellos. Eso es lo que ellos pensaban. Pero de repente, después de la muerte del Señor, 3 días después, en esa noche, dice Juan capítulo 20, versículo 19, Jesús de la nada, con las puertas cerradas, dice, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Antes que llegáramos aquí, aún nos menciona Lucas, que el Señor y aún ellos escucharon y vieron y ellos regresaron dando la noticia también, en adición a las mujeres que han visto al Señor. Pero yo me imagino la foto, ellos sin querer creer, dudando, con temor, y de la nada ven a aquel que había sido muerto 3 días atrás, presentándose en medio de ellos y diciéndoles paz a vosotros. En medio de la tribulación y de la angustia que ellos estaban viviendo por el temor que tenían de pasar por lo mismo, entonces ellos estaban en un temor en el cual no querían salir a la calle con tal de que no los identificaran como seguidores de él. Están escondidos. Pero llega el Señor a dar una esperanza nueva y viva de ponerse delante de ellos. Y las primeras palabras que les dice el Señor es paz para vosotros. En medio de su angustia y su tribulación, es el Señor el que vino a traer paz y tranquilidad a ellos, entendiendo que nuestra esperanza no está en un Salvador muerto, como el que ellos pensaron que tenían ya, o en un Mesías muerto en el cual no hay esperanza de obtener ninguna respuesta, sino por el contrario, se aparece en medio. Se asustaron ellos, claramente. El detalle que nos da Lucas de la misma historia es que ellos pensaron que estaban viendo un fantasma. Desde entonces la gente cree en fantasmas, ¿no? Y aún más atrás, bueno, pensaron que estaban viendo un fantasma. Pensaban que no era real, pensaban que estaban ilusionando y estaban viendo cosas. Pero dice Lucas al respecto, que el Señor se presenta delante de ellos y les pregunta, Lucas 24:38, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Él se para delante de ellos y les afirma, yo no soy ninguna visión, ningún fantasma, porque un fantasma no tiene carne y hueso y no anda comiendo un pedazo de pescado ni miel. Literal, el Señor se presenta delante de ellos y prácticamente les dice, tóquenme, pálpenme, aquí estoy presente. Y para ellos, después de 3 días de total angustia, eso fue lo que hizo totalmente la diferencia en su tribulación. Entender que aquel en quien habían puesto su esperanza estaba vivo es lo que cambia todo el panorama
ante cualquier angustia y presión que uno pueda estar viviendo. Porque sabe que quien uno ha puesto su esperanza no quedó en la tumba. Por el contrario, es alguien tan presente en nuestra vida, aunque para ellos fue físicamente estarlo ahí tocando. Así de presente quiere estar el Señor y manifestarse en tu vida, porque Él no es un Salvador muerto, sino un Salvador que vive. Les explica el por qué tuvo que ser eso. Versículo 44, dice Lucas 24:44, les dijo: esas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Fue hasta ahorita que ellos están entendiendo por el Señor y por la palabra que la muerte del Señor era necesario para abrir una nueva realidad y esperanza para ellos. Dios desde el Antiguo Testamento había prometido el envío de un Salvador, y un Salvador que tenía que venir a cubrir la deuda que tú y yo jamás pudimos cubrir. A ellos no les quedaba claro el por qué ese Salvador prometido tenía que morir. Hasta que ellos entendieron las Escrituras, entendieron, por un ejemplo, que la paga del pecado es la muerte. Ellos entendieron entonces que aquel de que hablaba Juan, aquel Cordero de Dios que tenía que ser sacrificado, tenía que ser así efectivamente, para efecto de darles a ellos una libertad más profunda y darles una esperanza para la eternidad con Dios. De estar separados de Dios por el pecado, Cristo vino a través de su muerte a cubrir aquella deuda que tú y yo debimos haber cubierto. Y es la resurrección, la evidencia de que Dios quedó completamente satisfecho respecto al pago por el pecado. Y es aquí donde entonces toda la historia ya tiene completo sentido. Dios mismo envió a su Hijo a salvar, y a salvar de una forma total. Y la evidencia de que fue así es que Dios levantó a su Hijo entre los muertos, para que ahora ellos fueran testigos de aquel pago que fue dado por nosotros, y se predique en su nombre, dice, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Les quedó sumamente claro que eso tenía que ser perfecto, que ellos puedan disfrutar ahora de esa comunión y esa apertura ahora con Dios. El pecado era lo que estorbaba, y Cristo les dice: tuve que hacer primero aquello para ahora poder presentarme delante de ustedes con una esperanza viva. Ellos estaban sorprendidos, anonadados, y no lo entendían. Pero cuando el Señor les abrió el entendimiento y pudieron ver en esa cruz el amor del Señor, y sobre todo ese plan perfecto que el Señor había dicho aún desde el Antiguo Testamento, entendieron la foto de inicio a fin. Y con que vieron y entendieron todo lo que el Señor les había ya dicho, que aún Él mismo iba a padecer, ahora lo están viendo con vida, cumpliendo Él su palabra, que no los va a dejar solos en absoluto. El problema es que para entonces, hasta que no llegue el Señor, y bendito Dios que llega de una manera muy dulce, ellos no habían creído en las Escrituras, ellos no habían creído en las palabras del Señor, ellos habían sido incrédulos hasta ahorita. Y con el temor, eso hizo todavía el cerrar su mirada a todas las promesas que el Señor tenía para ellos. Pero el recordar y ver al Señor presente en su vida otra vez hizo que todo aquello otra vez volviera a su mente, a su corazón, y fuera algo en lo cual ellos pudieran poner su esperanza una vez más. Porque entonces dice la palabra que el miedo se convirtió en gozo. Ya no hay miedo aún para ellos, porque vamos a ver más adelante, cuando tú estudies el libro de los Hechos, ya no iba a haber miedo aún a la muerte para ellos, porque Cristo trajo un gozo en una esperanza nueva y real. De todas esas palabras que les habló Jesús del reino, para ellos ya era una certeza y una seguridad,
porque Cristo ha resucitado entre los muertos. El miedo y la desconfianza se convirtió en un gozo tremendo, que los lleva, yo imagino, a tocarlo, a abrazarlo, a estar cercano a él y a quedar con la boca abierta. Que aunque no era nada nuevo, porque Dios ya lo había dicho desde el Antiguo Testamento, para ellos aquello que era en la teoría se convirtió en la realidad al tener al Señor ahí presente. Por lo tanto, nos dice Juan que el Señor les dice: paz a vosotros. Aunque el Señor de manera muy clara pudo haber llegado con un regaño de: oye, hombres de poca fe, incrédulos, como otras veces sí lo hizo. Él entiende la angustia y el sufrimiento por el cual ellos están pasando. Y en su paciencia y en su amor, a pesar de su incredulidad, Él conoce su situación, conoce su corazón y llega con un llamado muy dulce de traer paz y armonía al corazón de ellos. Pero la paz que vino fue porque el Señor está presente. Eso es lo que hace la diferencia. A lo mejor algunos de los discípulos, para traer calma, hubiera dicho: no, pues tranquilícense un poco, y eso no calma a nadie, ¿no? Como cuando dice: no, date tranquilo, sí, no, ya con eso desapareció la angustia. No. La angustia realmente desaparece del corazón cuando realmente hay una esperanza real en la cual echar mano. Y Cristo, siendo Dios vivo, presente en tu vida y en la mía, eso sí es alguien que puede disipar toda duda, todo temor y toda angustia. Porque no hemos puesto tu confianza y la mía en un Dios muerto, en un Dios que vive y viene a tu vida a hacerte presente y a decirte las mismas palabras: quiero que haya paz contigo, paz en tu vida y paz con mi Señor. Regresamos a Juan, dice capítulo 20, que cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Entonces el temor se convirtió en un gozo tremendo, en el cual también ellos tenían que agarrar serenidad y entenderlo y meditarlo y que les cayera el 20, como decimos, ¿no? Pero es al ver esto que el Señor les da literalmente el primer sermón después de la resurrección a sus discípulos. Que Él lo resume y lo vemos aquí en Juan en estos siguientes 3 versículos. Y entendiendo que son las primeras palabras del Señor resucitado a sus discípulos, a todo el grupo, salvo a Tomás, que no está aquí, que vamos a ver que llega en otra reunión otro día. Aquí están los 10 de sus discípulos. Judas ya no está y Tomás no está. Tomás andaba fuera de la casa. Judas ya no está en la historia, por lo que conocemos. Pero es el primer mensaje a sus 10 discípulos restantes. Jesús les dice, versículo 21, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El primer llamado del Señor resucitado, además de traer paz y esperanza a la vida del creyente, es un llamado a la acción. A la luz que tú y yo tenemos, un Salvador vivo, que vino a traer libertad para nuestra vida del pecado, y hemos vivido y experimentado esa realidad. Así como vino el Señor a anunciarnos ese mensaje, así también dice Jesús: yo los envío a ustedes. El gozo que experimentamos por el Señor no es para quedárnoslo nosotros guardado, sino el Señor nos envía a que otras personas allá afuera, que no tienen esa esperanza hoy y que están en la misma angustia, a lo mejor que antes nosotros experimentábamos, puedan también recibirla al tener también al Señor presente en sus vidas. Porque como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús literalmente vino a cambiar la forma en la que ellos veían sus vidas y veían su entorno. Cuando Jesús fue así de real en ellos, el Señor los lleva a que ellos lleven ese mismo mensaje a otros que necesitan ser salvos de la misma manera. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Y aunque este mismo mensaje del Señor, el Señor lo recalca al despedirse de ellos, al ascender a la gloria, que lo vemos en Mateo 28, es el mensaje de estos siguientes 40 días. Tienes que tomar acción y llevar eso a los demás.
Es el mensaje del Cristo resucitado de aquí hasta que Él fue alzado a la gloria. Como el Padre me envió, yo soy el que te envía. Por lo tanto, la comisión no es de alguien que quedó en la tumba y que podemos ignorar. No es del mismo Jesús que está a la diestra del Padre, que nos da la oportunidad de ser enviados a llevar el mismo mensaje de salvación a otros. Como dice en Lucas, así como se anunció en su nombre el perdón de pecados y el arrepentimiento, es el mismo mensaje que tú y yo tenemos que llevar a otros para que se reconcilien así con el Señor. Dice la palabra que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando tú y yo vemos la vida de Cristo y cómo Él fue enviado por el Padre, vemos la clase de amor que Él tenía por las personas. Un cuidado y un amor que los llevaba a clamar y a rogar y estar presente con las personas a pesar de su rechazo, a pesar de su incredulidad. Pero Él insistía y en amor, llevando el mensaje, sin importar qué. Así fue enviado el Hijo por el Padre, en amor por esas almas que están perdidas. Ahora el Señor nos comisiona a nosotros como embajadores, como representantes, a llevar a la gente a que se reconcilie con el Señor. Porque somos embajadores, dice Corintios, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es el mensaje que el Cristo resucitado manda a todo creyente. Porque no es una salvación solamente para mí, sino para otros tantos que necesitan una esperanza y que ahorita están en esa misma angustia, como los discípulos antes, en esa misma angustia y temor, por N situaciones en la vida que están pasando. Hay un mensaje que tenemos que hablar. Hay realmente esperanza. Porque si Cristo resucitó entre los muertos, hay realmente una vida en la cual podemos disfrutar. La vida no tiene que ser vacía como la vivimos antes. Hay una verdadera razón. Y es una razón que está asegurada por la vida y el sacrificio de Cristo. Es un regalo asegurado. Primer mensaje del Señor, yo te estoy mandando. No vemos aquí una sugerencia, no vemos aquí una recomendación, un buen consejo. Es un mandato, es una orden de parte del Señor. Porque si Jesús es quien dice ser y Él está vivo, tú y yo le rendimos a Él, le debemos rendir todo honor y toda obediencia. Y habiendo dicho esto, dice versículo 22, Juan 20, 22, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Cuando Jesús les dice esto a los discípulos, no es en un sentido diciéndoles que ellos tienen la libertad para decidir a quién perdonan y a quién no. No. Sino al encomendarles el Evangelio, eso es lo que implica el predicar el Evangelio. A través del Evangelio, Dios nos da la oportunidad de llevarle ese mensaje a alguien y Dios remitir su pecado cuando esa persona recibe y se arrepiente y recibe a Cristo al escuchar ese mensaje. No es que yo decía si quiero o no que Dios lo perdone, más bien es el mensaje en sí lo que permite a la persona que Dios le remite esos pecados por el mensaje del Evangelio en Cristo. Al llevar el Evangelio, Dios nos da la posibilidad que la gente arregle sus cuentas con el Señor. Ese es el grado de implicación que tiene esto. No estamos hablando de cosas muy ligeras, estamos hablando del problema más grave que tiene el hombre, que es el pecado. Dios da la posibilidad que por el Evangelio pueda nosotros llevarle el Evangelio a alguien y que alguien arregle sus cuentas con el Señor así. Porque con el Evangelio, Dios remite esos pecados y al que rechaza el Evangelio, esa persona solo se está reteniendo la bendición del perdón. Dios aquí les da el recibir cierto entendimiento y recibir el Espíritu de cierta forma, aunque en Pentecostés viene la plenitud del Espíritu que vemos en el libro de los Hechos. Pero aquí Dios les está dando el entendimiento, lo que vemos en Lucas, que les abre el entendimiento y les da, es para que ellos entiendan la magnitud de lo que esto implica. El Cristo resucitado abre la posibilidad del perdón a todo aquel que quiere escuchar. Y por lo tanto, es la magnitud del mensaje que tú y yo estamos llevando a las personas.
El mensaje no es solamente, reciba a Cristo, está muy padre, no. O reciba a Cristo, está muy bonito, no. El mensaje es, tú tienes una deuda con el Señor y Dios por medio del Evangelio, por medio de la obra de Cristo, quiere reconciliarse contigo y quiere ponerse a cuentas contigo de aquello que tú has pecado con Él. Ese es el mensaje, arrepentimiento y limpieza de ese pecado a través de la obra de Cristo. Esa es la magnitud del mensaje que recibimos. Estamos hablando de una implicación eterna en la decisión de una persona. Por lo tanto, no es algo con lo cual tú y yo podamos jugar. Y es la prioridad del Cristo resucitado, que tú y yo llevemos ese mensaje de perdón a todo aquel que necesita recibir esto. Dijimos que en esta sesión solamente había 10 discípulos. Por ahí dice versículo 24 que Tomás no estaba, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, si recapitulamos las evidencias de la resurrección, partimos de una piedra removida, una tumba vacía, una guardia romana que huyó, las mujeres que vieron en el sepulcro al Señor, María que platicó con él, los discípulos que lo vieron en el camino de Maús, 10 discípulos que lo vieron cuando la casa estaba cerrada y se aparece en medio de ellos. Y Dios nos da aquí otra evidencia más de la resurrección, que es otro día. Dice que estaba dentro, a lo mejor es el mismo lugar, pero otra persona más que tiene la posibilidad de tocar y ver al Señor en vivo y a todo color. Acá voy con todo esto, es que la Biblia nos da todo el detalle de la evidencia que tú y yo necesitamos para entender que esto fue un hecho histórico. Que no solamente Dios lo había prometido desde el Antiguo Testamento, que podemos ver N cantidad de profecías que nos hablan al respecto, de Dios anunciando su muerte y su resurrección, sino también las palabras de Jesús, que anunció su muerte y su resurrección, que destruyan este templo y en 3 días, dijo el Señor, lo reedificaré. Sino además de la palabra que es escrita y de la palabra del Señor, vemos cada una de estas evidencias y hechos, diferentes personas, lugares, momentos, situaciones en los cuales estamos viendo que Cristo no se quedó en esa tumba y la tumba quedó vacía. Y que para ti, para mí, a la luz de toda la evidencia, deberías hacerte pensar de qué tan seguros es que estamos confiando en este Salvador. Que no hemos puesto nuestra confianza en algo vano, sino por el contrario, en un hecho histórico que ocurrió. Y aquí en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y aún en el libro de Hechos seguimos viendo las señales del Cristo resucitado. Tomás no estaba, y dice versículo 25, que le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y va a decir Tomás, chole con lo mismo, ya dicen las mujeres, y ustedes también ahora comieron de lo mismo, ¿no? Se tomaron de lo mismo. Ahora algo se han de haber fumado o algo hicieron, ¿no? Tomás dijo, versículo 25, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, perdón, sí, la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, yo no creeré. Y aún así hay gente que dice y replica las mismas palabras de Tomás. A menos que yo esté aquí literal de carne y hueso, yo no voy a creer en cosas de esas. Sin embargo, déjame te digo, y por eso el Señor llega con Tomás. Con él sí llega con una reprimenda. Porque Tomás creyó porque vio. Pero a la luz de un caso tan amplio de evidencia y de palabra y de promesas, y a la luz de la vida del Señor Jesús, Él dejó suficiente evidencia, como lo que vamos a cerrar en este capítulo, para poner nuestra confianza en el Señor Jesús sin tener que llegar a eso. Y el querer llegar a eso es simplemente una necedad del corazón en el cual tú y yo decidimos desconfiar del Señor y de lo que Él ha prometido. Pero el Señor, a pesar de lo que dice Tomás, a Él sí le concede esa oportunidad. Dice Juan 20:26, dice que 8 días después,
Tomás tuvo toda la semana diciendo, no, a mí no me van a contar de eso, ¿no? Pero 8 días después dice que estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y otra vez llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo rayos otra vez el Señor se aparece delante de todos, en medio de la nada, cerradas las puertas, y todo el mundo otra vez lo está viendo? Hay gente que se trae a decir, bueno, es que a lo mejor están alucinando. Pues ya vemos aquí diferentes personas en diferentes lugares, diferentes momentos. Entonces, o todo el mundo estaba loco y está viendo cosas, todo el mundo. Y todo el mundo después, es lo que vemos después, va a estar dispuesto por eso que vio a dar su vida. Porque por una mentira no creo que mucha gente esté dispuesta a morir. Hay gente que muere por lo que cree que es verdad, pero si le consta, por ejemplo, hay mucha gente que ha muerto en las religiones matándose por lo que piensan que es su fe, pero ninguno testigo principal y primordial y de primera mano, como los que vemos aquí. Y ellos sí están dispuestos, van a estar dispuestos por lo que vieron a hacer todo aquello, porque a ellos les constó. Y Tomás dice, bueno, yo creo que a mí me consta. Bueno, ¿por qué el Señor le da a él ese privilegio? Porque realmente simplemente para dejarnos a nosotros un testimonio más de alguien que no era creyente y se convirtió al Señor. En ese sentido, o creyó en el Señor al verlo otra vez. Nos da una evidencia más de la resurrección. Otro día, mismas personas, más Tomás. Jesús entra a las puertas cerradas y les dice, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en el costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El Señor le da privilegio a Tomás, igual que a los otros 10, a ser testigos de primera mano del Señor. Y con que no creías, Tomás, mira, a ver, tócame. Toca mi costado, toca mis manos. Y tú dime si no soy yo. Porque si fuera un fantasma no pudieras tocar, ni abrazar, ni estar aquí. Y en el momento que Tomás vio al Señor, en el momento que Tomás vio a Jesús, le dice, Señor mío y Dios mío. Él reconoció que estaba en la presencia de Jesús. Y ese Jesús es Dios. Porque si Jesús se hubiera quedado en la tumba, hubiera sido un hombre común y cualquiera, como el de todos nosotros cuando nos toca que nos llegue ese día, ¿no? Pero un Jesús resucitado es un indicio muy claro de que Jesús era más que un hombre. Él es Dios y por lo tanto, Él resucitó. Señor mío y Dios mío. Él sorprendido. Y fue una manera muy dulce en la cual el Señor, pues sí, lo reprime en un sentido de su incredulidad. Porque Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que con ver las promesas y ver la vida del Señor y ver las evidencias, para eso es más que suficiente. Porque a la luz de todo lo que Dios ha prometido, nos ha dejado una base sumamente sólida en la cual tú y yo poner nuestra confianza. Y si no fuera suficiente, dice versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios en su misericordia nos dejó su palabra y las evidencias escritas y de los testigos oculares presentes, en la cual podemos poner nuestra esperanza de que Él es el Salvador que está vivo y es real. Jesús no solamente fue, como lo ve la gente, un Jesús histórico que quedó ahí en la tumba, no. Sino todas las cosas que hizo y toda la evidencia que tenemos nos habla de que ese Jesús dejó la tumba, ya resucitado, señalándonos verdaderamente el camino al Padre. Dice Juan,
todo este libro, y por eso esta recapitulación de todo lo que tú puedes ver de estas predicaciones, es importante para que tú viendo cada una de estas señales y evidencias entiendas que realmente hemos puesto nuestra confianza en alguien verdadero. Y aun si para ti todo esto fuera insuficiente, tú puedes ver lo que el Señor vivo ha hecho y hace en la vida de otras personas en su testimonio personal. Porque aún tú podrás denegar y podemos estar aquí debatiendo de cada argumento y hecho de la palabra. Pero tú conoces alrededor tuyo cómo Dios ha obrado en vidas de tantas personas. Yo puedo ser un testigo y platicarte aquí toda la tarde de todo lo que el Señor ha hecho y ha traído a mi vida. Porque desde el día que yo puse mi confianza en Él, todo ha sido diferente y Él ha traído una nueva vida y un nuevo sentido. Y no solamente creo en Cristo por la Escritura, que para mí es suficiente, por eso yo vine a Cristo, por la Escritura, sino además puedo ver a un Dios vivo y real trabajando desde el día que yo le di la oportunidad. Y ante eso tú no me puedes debatir absolutamente nada. El Cristo resucitado trabaja en mi vida y yo sé que trabaja en la vida de personas que están alrededor tuyo. Pero estas cosas, dice el Señor, nos las ha dejado escritas. Porque Dios en su misericordia nos ha dejado lo necesario para que tú te hagas las preguntas importantes y ates los cabos. Al final, el único que puede convencerte al respecto es el Señor. Pues si tú realmente lo estás buscando, dice el Señor, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Si tú el día de hoy tienes la duda respecto a este Jesús y si realmente Él puede hacer algo en tu vida, simplemente tienes que ser honesto y clamar a Él y darle la oportunidad de hacerlo. Te acordarás de mis palabras, amigo mío, amiga mía, que ese día tú vas a poder empezar a ver lo que el Señor puede hacer en tu vida. Y Él te manifestará que es tan real y tan vivo como lo fue para Tomás y para los discípulos. Y ellos pasaron de ser unos hombres cobardes y temerosos a ser los predicadores más fervientes del Evangelio, sin temor aún a la muerte, porque realmente entendieron que había y que hay una esperanza viva aún más allá de la muerte. Estuvieron dispuestos a aún dejar su propia vida por causa de este mensaje. Por tanto, la seguridad que tenían ellos al respecto era tal grado que estuvieron dispuestos aún a morir por esa verdad. Y además de esos testigos y de la palabra escrita, tenemos la vida del Señor, en la cual vemos toda su perfección y toda su obra. Para mí, con eso Juan termina un evangelio muy completo, en el cual seguiremos viendo todo el último capítulo, que es un llamado a la acción. Continuamos con este llamado a la acción de la siguiente semana. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio demanda o denota exclusividad en el Salvador. Y el Salvador Cristo nos demostró que es Él. A través de su muerte y su resurrección, Él nos comprobó que no solamente Él dio el pago, sino el pago fue suficiente. Por lo tanto, dice la palabra, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia nos denota que en Cristo tú y yo obtenemos ese regalo de lo que Él vino a cumplir. Y como realmente vive, yo entiendo que ese pago ya fue hecho por mí. Y es algo en lo cual yo puedo descansar. Y entonces tengo una esperanza para la eternidad real. Porque no solamente la resurrección nos habla de un pago que fue totalmente cubierto, sino también nos habla de la esperanza. De que así como el Padre resucitó a Cristo entre los muertos, un día nos va a resucitar y nos va a levantar también a nosotros de la tumba un día. Porque así como Cristo murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Hay una esperanza viva real más allá de la muerte, porque confiamos en el Dios que tiene el control sobre la vida y sobre la muerte, y que a través de Cristo nos da la oportunidad de experimentar eso. Que si creemos que Jesús resucitó entre los muertos, así también Dios levantará nuestros cuerpos mortales de esa misma manera, dice la palabra. Y no hay mejor gozo que saber
independientemente de lo que pase en tu vida, tu salvación está segura con esa esperanza. Y ante cada situación que tú y yo enfrentemos, tú puedes acudir a ese Salvador vivo. ¿Qué dice Hebreos? Y con eso termino. Hebreos 7:25. Por lo cual puede salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder por ellos. Tú puedes clamar a él y él te puede salvar para la eternidad, porque vive para interceder por ti. Él a la diestra del Padre anhela tu salvación y anhela ayudarte en cada situación que tú y yo pasamos. No es un salvador solamente del pecado, sino en cada área de tu vida tú y yo podemos acudir a él, porque es un salvador vivo que anhela la comunión contigo y anhela ayudarte en cada situación, si tú confías en él. Y la única pregunta es que si le vas a dar la oportunidad o no. Y esto lo voy a dejar a ti para que lo pienses. Pero si te parece, y tú quieres orar conmigo también, voy a orar para terminar. Padre bendito, Señor, yo te doy gracias por este evangelio de Juan que nos has permitido estudiar, Señor, porque nos dejas, Padre, en tu palabra, Señor, toda la evidencia de la resurrección, Señor, y una esperanza viva y real, Señor, que tú también quieres traer a nosotros, Señor, en Cristo, Padre. Tú conoces nuestras dudas y nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestros temores, Señor, y las situaciones por las cuales estamos pasando, Señor. Pero yo te pido, Padre, que te hagas presente en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que te hagas vivo y real, Señor. Que te manifiestes en medio de nuestra vida, Padre, en nuestra angustia, en nuestra tribulación, Señor, y que llames nuestra atención, Padre, y nos vuelvas a ti, Señor. Nos permitas confiar en ti, depositar nuestra confianza en ti, Señor, como nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre. Gracias, Señor, por estas evidencias que nos dejas, Señor. Tú produce la fe, Señor, y el entendimiento que nos haga falta, Señor. Porque nadie puede venir a ti si no le fuere dado por el Padre. Concédenos a las personas que están aquí escuchando, Señor, una salvación real y genuina, Señor, y una esperanza que traiga paz a su corazón, Señor, en las situaciones que están pasando en el presente. Te lo pido, Padre, haz tu obra, Señor, y hazte real, manifiéstate real a ellos, Señor, como también lo has hecho a nosotros un día, Señor. Porque te lo pido en el nombre de Jesucristo y por sus méritos. Amén, Señor. Les agradezco mucho por esta tarde y Dios los bendiga mucho. Que estén muy bien.